bienvenida entonces a todas y a todos los que se están incorporando en este Zoom. Bueno, desde que empezó la cuarentena, para los que por primera vez se conectan a estos encuentros virtuales, desde que empezó la cuarentena, nosotros empezamos a desarrollar este espacio de diálogo e intercambio para pensar la protección en salud mental en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y venimos haciendo distintos encuentros y cada encuentro tiene una dinámica particular, ¿no? Tratamos de incluir distintas voces, distintas miradas que nos pudieran ayudar a pensar analíticamente y a compartir experiencias acerca del impacto de que el COVID-19 tuvo en la vida cotidiana de todos nosotros, pero sobre todo de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Sobre todo pensando en las importantes desigualdades, en la manera en que las importantes desigualdades hacen que las distintas personas atraviesen este difícil, incierto momento. Que nos ha afectado a todos, pero claramente nos ha afectado de manera desigual. Pero este conversatorio tiene digamos, una característica especial, que nos van a compartir su trabajo dos equipos de trabajo que vienen desarrollando su tarea cotidianamente en el territorio. Y que si bien en algunos momentos dentro de los conversatorios nosotros invitamos a referentes del campo de la salud mental, del campo de las ciencias sociales, articulamos con otras universidades, invitamos también a colegas de otros países latinoamericanos para pensar juntos en términos de continente este conversatorio. Este particularmente tiene como característica que nos van a contar dos equipos cómo asumieron el difícil desafío de hacer frente a este nuevo escenario en el marco del trabajo cotidiano de los servicios, ¿no? Yo creo que es un valiosísimo trabajo, porque frente a la complejidad que trajo esta nueva situación en este país, el tema de trabajar comités de crisis y salud mental y el abordaje territorial de los cuidados de los trabajadores y las trabajadoras de salud mental era como más que necesario. Y quiero destacar que estos equipos asumieron alojar estas demandas, estas nuevas demandas, en este difícil contexto y pensaron creativamente y de manera novedosa transformar el modo en el que venían trabajando para responder al sufrimiento y a las necesidades de las personas. Por eso nos parece valiosísima la posibilidad de contar con estas experiencias para que nos transmitan cómo abordaron la complejidad con la que se fueran encontrando, cómo fueron superando los obstáculos, cómo fueron inventando respuestas creativas, y también cómo fueron reconociendo sus propias emociones, ¿no? Y las propias cosas que a ellos les fueron pasando en este trayecto. Es un orgullo importante para nosotros porque estos equipos están formados por colegas que, digamos, están transcurriendo y transitando nuestros posgrados, en este caso la maestría, y esto hace y pone en valor uno de los objetivos que tiene la Universidad Nacional de Lanús, que es pensar y desarrollar prácticas que tengan que ver con los problemas que tienen las comunidades, ¿no? Y hacer una importante articulación entre los que son los saberes académicos, los saberes de las personas que trabajan en los servicios, y juntos ir pensando y construyendo conocimientos. Todos los profesionales que nos van a compartir hoy vienen teorizando y construyendo conocimientos al mismo modo y de la misma manera y en el mismo momento que vienen respondiendo y tratando de aliviar el profundo sufrimiento que nos está trayendo. Por eso estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de poder desarrollar este conversatorio. Le invitamos a la directora de la maestría, a Cecilia Ross, para que después también nos haga algún aporte o nos comparta alguna idea al respecto. Y antes de presentarlos, Gise va a comentar un poco cómo es, digamos, Gisela Cardoso, que es la coordinadora del doctorado, que ya las conocen porque también venimos
juntos trabajando durante este tiempo, pero va a contar un poco la dinámica, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Estamos con la sala llena y transmitiendo por Facebook. En esta primera parte de presentación les vamos a pedir a todos y todas que mantengan silenciados los micrófonos y apagadas las cámaras. Y en la segunda parte, que es la parte de preguntas, vamos a pedir la palabra por el chat. Yo ahí voy a ir tomando nota de quién pide la palabra para después dar por orden de pedido la palabra. Y en el momento de hacer las preguntas vamos a activar cámaras y micrófonos. Así que les pedimos sí que en esta primera parte, para que podamos escuchar todos y todas bien, mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras también para que la grabación salga bien. Y bueno, esto además, como todos los conversatorios, lo vamos a grabar y después lo subimos al canal de YouTube del doctorado. Bueno, entonces, el primer equipo que nos va a compartir el trabajo está formado por 3 colegas, que las voy a presentar ahora, que son Viviana Lazarte, que es licenciada en Psicología, que es residente de Psicología del Hospital Intersonal General de Agudos, Diego Paroicien, que es maestranda en Salud Mental Comunitaria de nuestra universidad, que es docente de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, y docente de la Universidad de 3 de Febrero. Agostina Taruccio, que es licenciada en Psicología de la UBA, que es psicóloga también del Hospital Paroicien, que es maestranda en estudios interdisciplinarios de la subjetividad y docente de la Cátedra 2 de Teoría y Técnicas de Grupo. Y finalmente, le damos también la bienvenida a Viviana Gómez Cabrera, que es licenciada en Psicología, técnica en Comunicación Popular de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Cátedra de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, y es quien coordina el Comité de Crisis de Salud Mental, perteneciente al programa y esta además pertenece al programa de veteranos de Malvinas de atención de excombatientes y familiares. Y ellos nos van a transmitir en primer lugar esta experiencia. Después una vez que terminen, voy a presentar al resto de los participantes, que pertenecen todos al equipo de asistencia de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Merlo. Bueno, no sé, Vivi, si empiezan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por un lado, quería agradecerte a vos, Alejandra, y a todo el equipo, porque, bueno, nos parece un gran espacio de construcción colectiva y de reflexión. Agradecerle a nuestra jefa también de servicio, Claudia Gianchino, ¿sí? Actual, y a Estela también, porque, bueno, nos apoyaron mucho para el armado y del comité, ¿sí? Y nos impulsaron mucho. Y por otro lado también a Nidia López, que es la encargada de docencia e investigación, quien también nos acompañó en varios proyectos, y a los directivos del hospital. La verdad que nuestro grupo nace, digamos, un poco espontáneamente, nace de forma colectiva y nace con un proyecto que nos unió en común a todas, porque actualmente somos todas mujeres las que formamos parte del comité, y me parecía importante, bueno, remarcar esto y remarcar que la idea de las decisiones y del comité siempre se tienden a pensar desde la horizontalidad. Para contarles un poco, bueno, dónde es el hospital al cual trabajamos y la particularidad del territorio, nos interesaría compartir algunas imágenes para que vean cómo está el hospital hoy, ¿sí? Y, bueno, y un poco contextualizar de dónde estamos hablando. Les voy a compartir acá. Espérenme un segundo. Acá está. Bien. ¿Se ve bien? Esta es la entrada de nuestro hospital. El hospital se encuentra en la localidad de La Matanza, en Isidro Casanova. La Matanza forma parte de la provincia de Buenos Aires, y es el partido con mayor densidad poblacional, alrededor de 2.000 millones de personas. En el mismo, el Hospital Paroicien es un hospital de referencia, si bien se encuentran otros hospitales provinciales, tanto de referencia en la cuestión COVID, como en referencia en muchas cuestiones. La verdad que la población se referencia mucho con el hospital. De la zona oeste es uno de los pocos hospitales que tiene guardia de salud mental, hace muchísimos años, internación también mixta de salud mental.
Este es el servicio de salud mental, algunas imágenes que tomó Alina y Martín, dos compañeros del hospital. Y como bueno, ustedes saben, geográficamente siempre salud mental se encuentra en los hospitales, a la izquierda, a la derecha, doblando, ¿no? Siempre como geográficamente hablando, está en lugares un poco complicados de encontrar. Y la verdad que lo que nos unió a todas desde la experiencia fue pensar intervenir no tanto desde la enfermedad o desde el modelo más médico hegemónico, sino pensar en la salud, cómo producir salud, ¿no? Particularmente el objetivo era entre los trabajadores de los distintos sectores, porque la verdad es que nosotros abordamos los distintos sectores del hospital, desde guardia general hasta el sector de limpieza, hasta el sector de administración, digamos, camilleros, concurrentes, residentes, nuestro propio, hasta hicimos talleres en nuestro propio servicio, ¿no? Bien, el hospital en tiempos de pandemia. Estas son algunas imágenes de los pasillos, ¿no? Que da impresión verlas porque no suelen estar así. Obviamente que se internan las urgencias, se sigue atendiendo, pero ustedes miren, ¿no? Visualmente cómo, ¿no? Bien. Quería un pantallazo de eso para un poco mostrarles eso. Respecto a la población que acude al hospital, la verdad es que la población son personas que muchas veces llegan con mucha dificultad al hospital y están con mucha vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Y se referencian mucho con los centros de salud, las salitas en el barrio también, ¿no? Entonces, lo que nos parecía importante es remarcar de esto, que cuando empezamos a ver que la población no estaba concurriendo, ¿no? Empezamos a interactuar un poco con aquellos agentes que están más en el primer nivel de atención, ¿no? Y bueno, y ellos se encontraban en los hospitales reforzando justamente el trabajo con la primera línea, que sería con la guardia, ¿sí? Pero bueno, siempre buscamos estrategias para ver, porque la población no está llegando al hospital como antes, ¿no? Porque hay medidas para que no lleguen por el tema del virus. El comité, en realidad, nace, digamos, para contextualizar un poco el nacimiento del comité, rápidamente. Se vehiculizó y se hizo rápidamente como comité, aparte del comité general del hospital. Como que hubo un par de obstáculos para poder ingresar al comité general, ¿sí? La verdad es que la idea era trabajar desde la prevención y la promoción de la salud, pero pensando no tanto en que va a haber un estrés postraumático ante las situaciones, y tratando de despatologizar, ¿sí? Que hay cuestiones de miedo, de angustia, que las vamos a sentir todos, y no necesariamente eso está asociado a alguna enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro era también ver cómo evitar cierta circulación y ciertos hábitos muy incorporados en la cultura hospitalaria y en todos nosotros, que esta situación epidemiológica actual nos invita a modificarlos, ¿no? Rápidamente encima, ¿no? Como que se van sumando los obstáculos. Entonces, escuchando a varios profesionales y no profesionales de todos los sectores, nos encontramos con mucho malestar en distintos sentidos, que después lo vamos a ir comentando un poco más en profundidad. Pero bueno, hasta la fecha aproximadamente, yo creo que aumentó ya, pero hicimos 27 talleres, que participaron 350 personas aproximadamente del mismo, y estos talleres tenían justamente la perspectiva de trabajar desde el incidente crítico y la situación actual, y no justamente pensar que a esa persona posteriormente iba a generar un malestar toda la situación actual. Obviamente que la primera fase lo hicimos de manera presencial, con psicodrama, con distanciamiento físico, voy a remarcar esto, pero bueno, ya la segunda parte fue de manera virtual, ¿no? Folletería, charlas grupales, empezamos a hacer difusión a través de distintos medios, ¿no? En el hospital, en el territorio, porque también pensamos que el hospital, digamos, es
el territorio a intervenir, y también, ¿no?, dándonos cuenta que todos los trabajadores del hospital, o la gran mayoría, son del territorio de La Matanza. Entonces, también este doble juego, ¿no?, de pensar que, bueno, sí, la enfermera, el personal de cocina, de salud mental, de todos los sectores, son los vecinos, o sea, ¿no? Entonces, no es menor eso. Otra cosa que nos fuimos dando cuenta en los talleres, más que nada, fueron ciertas cuestiones de malestares a nivel comunicacional, a nivel de falta de insumos, ¿no? De varias cosas que las iremos viendo. También el abordaje integral en situaciones con personas con diagnóstico de COVID o en situaciones que adquieren el virus, con clínica médica, trabajo social. La verdad que el abordaje integral lo estamos armando y lo estamos haciendo, ¿no? Se está armando y se está haciendo. También nos preguntamos en todo este armado, y a través de todo, y desde el principio, ¿no?, ¿qué lugar tiene salud mental? ¿Qué puede hacer salud mental, ¿no?, en el medio de esta situación? ¿Qué lugar tiene la salud mental? Y bueno, nosotras creemos que mucho. Y más pensándola en el cuidado, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras, y desde la salud. También empezamos a implementar atención telefónica de forma individual, ¿sí?, para contener y acompañar este proceso, ¿sí? El primer relevamiento de la situación, digamos, nosotros hicimos un relevamiento donde encontramos varias problemáticas, un relevamiento de la situacional sería, ¿sí?, que fue desde el 19 de marzo hasta el 24 de abril duró, digamos, ese relevamiento de esa etapa, donde encontramos algunas dificultades, como yo decía, en el cambio de hábitos, algunos malestares respecto a la cuestión edilicia, a la cuestión de equipos, de falta de insuficiencia de insumos, y de estigmatización también, y culpabilización entre los compañeros, de falta de cohesión en algunos equipos, malestar emocional, y una de las más relevantes fue la dificultad en la comunicación. ¿Cómo llega la comunicación, ¿no?, a los distintos sectores del hospital? Así que, bueno, en este tema va a continuar mi compañera Viviana Gómez Cabrera, así les cuento un poco más de eso. ¿Qué incidencia tendría salud mental en esto? ¿Qué lugar ocuparía salud mental en esto? Todo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Retomando, y muchas gracias por la invitación, retomando lo que dijo Vivi, llamativamente lo que causa mayor malestar en los y las trabajadoras del hospital es la falta de información, demostrando, digamos, que la comunicación era fallida. Y dentro del comité pensamos a la comunicación como una herramienta de transformación. Advertimos que cambiar la cultura hospitalaria no se da de un día para otro. Sentíamos que teníamos que intervenir para acelerar ese proceso, para transformar un territorio. Primero hay que conocerlo. Entonces los talleres justamente nos permitieron tener un diagnóstico de situación, saber dónde estábamos parados para enfrentar la pandemia, qué nos pasaba y con qué contábamos. De este diagnóstico surge que no saber quiénes nos cuidan, quiénes integran el comité de crisis, era la principal fuente de malestar. Además, generalmente los que portaban este saber de la existencia del comité eran generalmente profesionales de medicina o de enfermería, y los llamados sectores como el personal de limpieza, camilleros, administrativos y demás, ni siquiera sabían la existencia del comité. Entonces, en los talleres también dimos cierta información sobre la existencia de este comité, cosa que calmó tener esa información y muchísimo. Una vez que tuvimos el diagnóstico, nos llevó más de 20 días ser escuchadas dentro del hospital y, digamos, relevar todo este diagnóstico y las fallas que encontramos para mejorar, sobre todo la comunicación al interior del hospital.
Entonces, además, el Ministerio de Salud nos dio justo entramos un poquito antes, hay que decirlo sinceramente, al Comité de Crisis General del hospital, porque por un decreto del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se decretó, valga la redundancia, que salud mental comience a integrar particularmente a los comités de crisis de los hospitales. También gratamente puedo decir que ayer tuvimos una reunión donde hubo un compromiso desde las autoridades del hospital a conocer quién es el comité de crisis y visibilizar el trabajo que están haciendo, que es un montón. Lo que pasa es que antes salía como comunicados determinadas cuestiones de cuidado o líneas de acción que bajaba este comité, pero no estaba firmado y no estaba nomenclado tampoco. Otra de las dificultades que encontramos fue que la llegada de información en relación a las medidas de cuidado justamente eran contradictorias, y por ser la comunicación verticalista como lo es en todos los hospitales y tener, digamos, dentro del marco del modelo médico hegemónico, esta información era compartida del comité a las jefaturas y después lo que sucedía eran arbitrariedades o informaciones contrarias, lo que generaba en el personal de salud un malestar enorme, digamos, sentir el desamparo, no sentirse cuidados, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar es donde aparecían los insumos. Y un dato llamativo era que lo que más ruido hacía era la falta de insumos por los pasillos, ¿no? Pero al interior de los talleres lo que más malestar generaba era quiénes nos cuidaban, qué estaban haciendo y, digamos, y cuándo se reúnen y demás. Entonces, el no saber generaba este desamparo y este descuido. La información, consideramos que en este contexto es también saber que el otro nos cuida. Informar también es cuidar. Y lo último, para cerrar, y le doy la palabra a mi compañera, es que las crisis generan oportunidades. Comenzamos este trabajo por la pandemia, pero también nos da la posibilidad de transformar al interior del hospital y tratar de generar y propiciar comunalidad, que es un concepto del pensador indígena zapoteca Jaime Martínez Luna, que dice que es la comunalidad. Es lo opuesto al individual. Somos territorio comunal, no propiedad privada, somos compartencia, no competencia. Le doy la palabra a mi compañera Agostina. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por la invitación y gracias por acompañarnos a quienes están ahí. Bueno, yo les voy a hablar específicamente de la creación del equipo de comunicación adentro del hospital como fruto del trabajo del Comité de Crisis de Salud Mental, y se me ocurría que a mi apartado, a esta parte que me toca presentar, se le podría poner como nombre del sálvese quien pueda a de esta salimos entre todos. Construcción de una estrategia comunicacional y construcción de un cuidado en común. Sálvese quien pueda, porque, digamos, este grito podría ser una de las formas en las que generalmente se manifiesta el desamparo y el malestar institucional dentro de las instituciones hospitalarias. También una cosa que me interesaba destacar, estamos hablando de un hospital que tiene aproximadamente 4.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. Y estamos hablando de un momento en el cual, para el cual no había ningún tipo de instancia previa que nos dijera o que nos indicara qué teníamos que hacer. Por lo cual, ante esta herida del saber disciplinario, tuvimos que empezar a construir tanto saberes, prácticas, como también el cuidado. El equipo de comunicación tiene una conformación interdisciplinaria, partió de este diagnóstico institucional situacional que comentaban las compañeras, con la necesidad de trabajar sensiblemente la comunicación al interior del hospital
y subsanar esos cortes, esos lugares donde se interrumpía la comunicación. Y bueno, les quería contar en primera instancia cómo está conformado. Está conformado por directivas del hospital, también somos todas mujeres en el equipo de comunicación, Departamento de Docencia e Investigación, Salud Mental, Servicio Social, Enfermería, representantes gremiales, y la conformación interdisciplinaria favorece el intercambio de miradas, la multiplicidad de miradas, y bueno, eso en primera instancia. Lo que comenzamos a poner en cuestión es algunos de los sentidos que circulaban de manera muy coagulada y muy concentrada por los rincones del hospital. Y además nos propusimos trabajar para que la información que producía el hospital llegue a cada uno de los rincones del mismo, sin diferenciar entre sectores, profesión, oficio. El objetivo de remediar estos cortes para también luego poder avanzar hacia la horizontalización y la democratización en la circulación de la información y la comunicación, y también para que pueda llegar la información de una manera inversa, ¿no? De abajo para arriba. A ver, dentro de los objetivos, no solo se trata de comunicar de forma periódica acerca de la situación epidemiológica en el hospital, actualización de las recomendaciones, protocolos, reglamentaciones internas, sino también trabajar fuertemente en torno a la construcción de una lógica del cuidado en común propia de la institución, o sea, que el hospital parisien pueda construir su propia lógica de cuidado. Facilitar además la participación activa y colectiva de todos los actores institucionales, para eso estamos pensando varios proyectos y propuestas, propiciar la vinculación a la tarea colectiva de una manera más amable, sin tanto malestar, y hacer que la comunicación también se vea atravesada por las perspectivas de género y por la perspectiva de salud colectiva. Bueno, eso quería compartirles. Bueno. Perdón, Alejandra, queríamos decir algo que con Gabriel charlamos y con las compañeras. Un minuto es pensar en que es importante saber que hay otros que también les está pasando lo mismo, que están otros equipos, comités, subcomités que están trabajando con lo mismo, pensar que hay otras posibilidades, otras posibles redes, ¿no? Y que nos podemos acompañar y pensar, construir entre todos estrategias para abordar las problemáticas. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido esta experiencia. Les pedimos que hablaran en muy pocos minutos, pero para después tener mucho tiempo para responder muchas preguntas y poder intercambiar. Entonces ahora sí, vamos a presentar a los colegas de la otra experiencia que nos van a compartir. Y son Maricel Bosniak, que es licenciada en Psicología, que es la directora de Salud Mental y Adicciones del municipio de Merlo, y es miembro del Subcomité de Salud Mental. Gabriel Longarte, que es licenciado en Psicología, miembro del equipo de Interconsulta y del equipo de admisión de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Merlo, y es maestrando de nuestra universidad. Y Carolina Schiavo, que es médica psiquiatra, que se encarga de la coordinación de psiquiatría del área de asistencia de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de Merlo, y Axel Bonilla, que es licenciado en Psicología, psicoanalista, miembro del equipo de asistencia de la misma subsecretaría. Así que bueno, los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo quisiera en nombre de la Subsecretaría de Salud Mental del municipio de Merlo darles las gracias por la invitación y la apertura de estos espacios de intercambio tan necesarios para el desarrollo profesional y la puesta a la reflexión permanente sobre nuestras prácticas. Les cuento brevemente quiénes somos para que vean dónde está anclado el proyecto. La Subsecretaría de Salud Mental se crea en el año 2016 y a partir de ahí coordina a todos los trabajadores de salud mental del territorio de Merlo, de los hospitales municipales, el Eva Perón, el materno infantil, Chutro y el Hospital de Pontevedra, a los psicólogos de las unidades sanitarias, y además crea en la sede Salta las áreas de abordaje infanto-juvenil, consumos problemáticos, el área legales, el equipo territorial, PAIC,
un espacio de arte, asistencia en psiquiatría, en psicología. Bueno, y ahí conformamos también desde la subsecretaría la inserción dentro del Hospital Eva Perón del equipo de interconsultas, urgencia y enlace, y un equipo de apoyo a la guardia los fines de semana y feriados dentro del mismo hospital. Bueno, así es como en este escenario epidemiológico y de emergencia sanitaria, y al declararse la cuarentena social obligatoria, restringiendo la circulación y con ello las atenciones presenciales, comenzamos el proceso de reformulación de todos los dispositivos. Ardua tarea en la inmediatez de los acontecimientos, donde los trabajadores de salud mental de Merlo, en tanto agentes del Estado, asumimos la responsabilidad de inscribir nuestras prácticas en la planificación de intervenciones de contención y asistencia, y para ello circunstancialmente ampliando el abanico de acciones al detectar las necesidades que este incidente crítico generaba. Fue así como desde la Dirección de Salud Mental nos incluimos en el Comité de Crisis del Hospital Municipal en una convocatoria mutua, ¿no? Nosotros desde la inquietud, el acercamiento, y el Comité de Crisis del Hospital invitándonos a estar presentes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Bueno, a partir de ahí nos pusimos a disposición e invitamos a los trabajadores de salud mental de todas las áreas que he nombrado anteriormente, pero externas al servicio de salud mental del hospital, que continúa con las tareas de interconsulta dentro del hospital y asistencia, a participar de la constitución de este subcomité para el acompañamiento de los equipos de salud del hospital. Nos conformamos así entonces, bueno, los trabajadores voluntariamente decidieron estar y extendieron sus tareas, sus horarios y responsabilidades con un compromiso a la altura de las circunstancias, que era en estos momentos lo que se necesitaba, y estar donde había que estar, ¿no? Acompañando a los agentes sanitarios en todo lo que estuviera al alcance de reducir el impacto emocional en esta irrupción en la estructura de su trabajo cotidiano, ¿no? En la vida de todos y todas. Bueno, quisiera destacar, antes de pasarle la palabra a los compañeros en las etapas de este trabajo, que bueno, nuestra participación representa además un rol de intervención histórico dentro de un hospital, construyendo una impronta propia, ¿no?, en la estrategia de reducción e impacto en los aspectos más vulnerables de esta situación sanitaria, y estableciendo una marca distintiva de salud mental en cada acompañamiento. Paralelamente se llevó a cabo la conformación de un observatorio articulado a este subcomité con la función de sistematizar e integrar toda la información obtenida a partir del trabajo realizado, y a los fines de permitir análisis y diagnósticos de mayor alcance y complejidad que vamos teniendo y esperamos seguir analizando en sucesivas etapas. Bueno, les cedo la palabra entonces a Gabriel y a los compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a dejar todos los agradecimientos para el final porque son un montón. Pero sí, antes de empezar voy a retomar esto que decía Vivi, ¿no? ¿Cuántos puntos en común que ustedes van a escuchar entre un dispositivo y otro dispositivo, ¿no? Entre el Comité de Crisis del Hospital Paro y Cien y el Subcomité de Crisis del Hospital Eva Perón, en articulación con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de Merlo. Lo cierto es que nosotros podríamos contarles nuestra experiencia de varias maneras, ¿no? Pero como el objetivo de este conversatorio es justamente poner en diálogo nuestra producción, mostrar algo de lo que hicimos, vamos a tratar de esquematizar nuestras prácticas para poder transmitirlas. Vamos a intentar también perfeccionarnos con los aportes que ustedes hagan, y vamos a poner a disposición de ustedes, bueno, quizás lo que necesiten, algo de lo que hicimos, ¿no? Vamos a contarles un poco cómo se pensó, de dónde sale, y qué se implementó, qué es esto de implementar el subcomité, ¿no? Porque lo difícil es eso, implementar un subcomité de crisis. Las dificultades, las fortalezas que fuimos teniendo, digamos, de qué manera el escenario también, a medida que fuimos avanzando, fue cambiando, ¿no? Y también con ese cambio de escenario propuesto por la pandemia, nos tuvimos que ir adaptando, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer un subcomité de crisis? Es algo que escapaba a la experiencia de cualquiera de nosotros. Realmente, como dijo Alejandra al principio, tuvimos que ser algo creativos, ¿no? Sacar conejos de la galera, hacer algo ahí donde antes no había nada.
y además soportar la ansiedad de saber o de querer saber si lo que íbamos a hacer iba a funcionar o no. Pero entonces, volviendo un poco, ¿qué hace un subcomité de crisis, ¿no? ¿De qué se ocupa y de qué no se ocupa? Se me ocurre ahora pensar que, digamos, somos demandados o tironeados desde adentro de la institución para hacer un montón de cosas. Entonces también hay que pensar un poco qué sí y qué no. ¿Cuándo y de qué manera? Bueno, en este caso, todo esto, digamos, son preguntas que fueron surgiendo y nos las fuimos contestando a medida que íbamos haciendo, en el acto de hacer. No nos quedaba otra, ¿no? Lo que sigue entonces es un particular desarrollo de un colectivo de actores que se constituyó como subcomité. Como decía Maricela al principio, algunos de los trabajadores desempeñamos nuestras tareas en el equipo de interconsulta, en el equipo de apoyo a la guardia, pero hay que destacar que no somos el equipo de psicología de salud mental, no somos parte, digamos, del staff estable del hospital. Es así como este subcomité tiene el rasgo característico de la extraterritorialidad, ¿no? La cual nos permite en situaciones diferentes intervenir con otra lógica e incluso con mayor soltura, ¿no? Lo que nos ayudó un poco a ordenar un poco nuestras tareas es entender que el problema no es solo la pandemia, sino el efecto que tiene en el desarrollo de las tareas de los trabajadores y por consiguiente en los trabajadores. Tomamos entonces conocimiento de muchas situaciones en las que los trabajadores tenían dificultades para llevar adelante su tarea, su trabajo, ¿no? Estamos hablando de gente que trabaja en el hospital desarrollando una tarea y que por motivos de la pandemia, que vamos a ver más adelante, y del impacto que tiene la pandemia sobre los trabajadores, se les dificultaba llevar adelante su tarea. Por ejemplo, vamos a recortar algunos ejemplos nada más como para que sea bastante gráfico de los muchos que hay y lamentablemente también sigue habiendo, por eso el comité sigue existiendo, ¿no? Un extraccionista, por ejemplo, que debía sacarle sangre a un paciente internado y no pudo hacerlo porque este señor estaba con tos, ¿no? Lo que generó pánico en el trabajador. El extraccionista asoció enseguida tos, COVID, y el paciente no estaba ahí por COVID, estaba por otras cosas. Así todo, no pudo llevar adelante su tarea. Seguido también, por ejemplo, a un desmedido reclamo de algunos de los trabajadores, como por ejemplo solicitar barbijos N95, que son los barbijos más escasos, todos lo sabemos, aun cuando no iban a tener contacto con pacientes, ni con COVID, ni negativos ni positivos COVID, ¿no? No iban a tener contacto con pacientes y así todos solicitaban barbijos N95, ¿no? Se observó también un número mayor, y esto ya, digamos, empezaba a preocupar en general a las autoridades, de licencias, ¿no? Gente que iba y se acercaba a la Secretaría de Salud para ser licenciada, para no asistir al trabajo. Y por último, se observó también situaciones en que los trabajadores directamente renunciaban. Estamos hablando de gente que trabajaba en el hospital y optó por presentar su renuncia para, bueno, no asistir más. Lo que podemos pensar entonces es, a mayor estrés, mayor padecimiento del trabajador y mayores posibilidades también de cometer errores. Y por consiguiente, se incrementa el riesgo de contagio. Notemos cómo el padecimiento del trabajador en este momento se relaciona directamente con el riesgo. Esto después lo podemos retomar un poco. Y abre paso así a una de las dimensiones de cuidado. En base a lo anterior, y atentos, como ya lo habíamos dicho al principio, a las recomendaciones, a los lineamientos del Ministerio, nos propusimos objetivos. Entre ellos, mitigar y reducir el impacto negativo de la situación de crisis, promover la reducción de riesgo de enfermar, después vamos a ver cómo se hizo, ¿no? Todo esto. Construir espacios que permitan alojar y elaborar el malestar, ¿no? De los trabajadores. Quisiera contarles sintéticamente también cómo es esto de que se constituyó el equipo, un poco lo decía Maricela al principio, digamos, hay un grupo de WhatsApp de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de Merlo, que
bueno, hay 50, 60 trabajadores, en su mayoría psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pero todos relacionados a la salud mental. Se hizo una convocatoria general ahí y 16 personas levantaron la mano y dijeron, bueno, nosotros queremos participar de esto que es el subcomité de crisis. Y aquí una de las primeras cosas que surge es la decisión unánime de intervenir sobre los sectores. No la de mantener una posición expectante, sino la de ir y hacer. Noten ustedes que esta es una posición bien distinta del lugar de la salud mental, que toma un servicio de salud mental que aguarda que le toquen la puerta, ¿no? Y que venga la demanda para intervenir. La diferencia que hay con este equipo que nosotros conformamos, que por decirlo de alguna manera, camina el territorio, ¿no? Camina, lo anda, lo conoce, va, se acerca, es una actitud, por supuesto, activa. Y bueno, por supuesto, también hay que decirlo, que se acerca con la finalidad de intervenir para generar resultados. A medida que iba haciendo todo esto, por supuesto, nosotros íbamos pensando en las cuestiones de planificación, ¿no? Luego, al interior del subcomité, mantener la horizontalidad y la libre participación, es decir, que cada quien participe en la medida que pueda, fue para nosotros importantísimo, ¿no? Incorporamos también una supervisora, hacíamos reuniones de equipo, por supuesto por Zoom, ¿no? En fin, lo que se generó fue el pasaje de un grupo a un equipo, en donde el compromiso de los actores es fundamental. Porque lo que hicimos fue adueñarnos de este subcomité. Ahora, lo interesante es que esta misma lógica que usamos para intervenir en los equipos de trabajo del hospital, esta es la misma lógica, ¿no? Adueñarnos. Algunos lo llaman empoderamiento, ¿no? Bueno, nosotros, lo que quiero decir es que en este punto el faro es siempre el mismo. El nivel de participación es en sí mismo un factor de salud mental, ¿no? Para los trabajadores con los que íbamos a intervenir y para los participantes del subcomité. Entonces apuntamos a que los trabajadores se apropien, participen y co-construyan sus prácticas. Es decir, apuntamos fuerte a fortalecer esos lazos que generan el compromiso de los actores, porque si no es imposible. Intentamos también sanear algunas de las cosas que tienen que ver con el clima laboral, ¿no? Y establecer maniobras de cuidado para los trabajadores. Entonces, lo primero que debíamos hacer, todo esto fue como el paso cero, ¿no? Lo primero que debíamos hacer era conocer a los equipos de trabajo del hospital, a los actores, a los médicos, a los enfermeros, al personal de seguridad, a los conocer las lógicas internas que caracterizan cada sector, la jerarquía, cómo está organizado, y en conjunto con ellos, y esto es lo más importante, co-construir la delimitación de las situaciones problema. Para esto, digamos, diagramamos lo que son las intervenciones, y le voy a pasar la palabra a la doctora Carolina Schiavo, quien es miembro del subcomité de crisis, para que nos cuente un poco acerca de estas intervenciones. Caro, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Bárbaro. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Yo voy a tratar de contarles un poco acerca de las intervenciones que fuimos haciendo. Podemos dividir las intervenciones en dos grandes grupos o en dos grandes líneas. Por un lado, nos ocupamos del soporte al equipo de salud, y por el otro, a la comunicación institucional. Con respecto al soporte al equipo de salud, nosotros definimos soporte a toda actividad que directa o indirectamente reduce el riesgo de que nuestros trabajadores se vean afectados en el desarrollo de sus tareas, por el impacto en este caso de la pandemia. Para acercarnos a los actores, formamos duplas de referentes. A ver, ahí tenemos fotos de los referentes trabajando en el hospital. En este punto, los referentes de su comité asignados en cada área son actores principales, es estratégico esto. Sobre todo en la evaluación de los distintos servicios, nos contactamos con los jefes y supervisores
para conocer la estructura de cada área, la estructura jerárquica, la división de tareas y la cantidad de trabajadores que tenía cada sector. También colaboramos en la delimitación de las situaciones de problemas co-construidas con cada trabajador y con cada área. De esta forma hicimos una detección precoz de los problemas, como por ejemplo, de personal con sintomatología por estrés, conflictivas interpersonales entre los trabajadores de un mismo sector o entre sectores, y bueno, padecimientos subjetivos. Con toda esta información, lo que hicimos fue planificar las intervenciones que íbamos a realizar en el hospital. Primero se pensaron grupos, acá en la primera se ven una foto con un grupo de reflexión y capacitación, sin barbijos porque en ese momento no estaba indicado, y también estoy mostrando acá un flyer de una de las capacitaciones que hicimos. Las características de estos grupos era que por un lado era un grupo de reflexión, pero también era para capacitar al personal por el uso de los elementos de protección personal. Después también, en un segundo momento, solo hicimos grupos de reflexión porque ya las capacitaciones ya estaban hechas. Otro punto interesante es que hicimos partícipe a los trabajadores en la revisión y la eventual modificación de los protocolos, sobre todo del uso de los elementos de protección. Este punto lo pensamos para que el trabajador se apropie de ese protocolo, porque los protocolos ya estaban antes, pero llamativamente no lo conocían o no los usaban. De esta forma nosotros nos aseguramos que el trabajador entienda y lo use. También hicimos entrevistas individuales de forma presencial, vía telefónica, por Zoom y por videollamadas. Ahora, sobre todo, estamos haciendo Zoom y videollamadas y usando la vía telefónica. Nos pasó, sí, que al principio, cuando quisimos implementar el Zoom para hacer los grupos de reflexión, al principio nos pasó, por ejemplo, que estábamos los referentes y el jefe del servicio y no se había conectado ningún otro profesional. Bueno, son cosas problemas que fueron apareciendo y que los fuimos sorteando. También el referente se encarga de ser el nexo entre el personal o el trabajador que requiere de un tratamiento por salud mental y el área de asistencia de la subsecretaría. Pensamos en este punto por ahí, un poco sin saber cómo iba a desarrollarse todo esto, pensamos que íbamos a tener un montón de derivaciones, que iba a ser algo que se iba a desbordar y demás, pero nos dimos cuenta que en realidad hasta el momento hemos derivado entre 3 o 4 trabajadores nada más, y nos dimos cuenta que solo con el seguimiento y el rol del referente ya podíamos disminuir el nivel de estrés y de angustia por parte de los profesionales. Bueno. Respecto del instrumento de recolección de datos que usamos, en un primer momento y en un segundo momento fue la entrevista, sí, pero en un principio era una entrevista con una modalidad y estilo dependiente de cada entrevistador. Luego se delimitó como una entrevista semiabierta, que es la que les estoy mostrando, con una primer parte descriptiva y una segunda parte que completa el entrevistador, donde se registran 3 aspectos positivos y 3 problemas que el entrevistador detecta de la persona con la que está entrevistando o al grupo en el que está interviniendo. Este instrumento también lo usamos para cargar la información de las distintas intervenciones que fuimos haciendo y también para el seguimiento de esas intervenciones. Y como decía Maricel, bueno,
acá entra lo que es el Observatorio de Salud Mental de la Subsecretaría, que articulamos con ellos para que nos asesoren y que nos proporcionen el soporte para la carga de los datos, utilizando un procesador de entrevistas. Bueno, el observatorio está coordinado por un sociólogo, que es un genio. Bueno, acá les voy a mostrar algunos de los datos preliminares. Hicimos aproximadamente 120 entrevistas, de las cuales cargamos hasta el día de la fecha 78. Recuerden que son entrevistas e intervenciones, son las dos cosas. No es el número de personas a las cuales abordamos, sino que simplemente son las fichas estas que hemos cargado. Y lo que pudimos observar como problemas de mayor relevancia en el equipo de trabajo es el temor al contagio, el temor a la falta de insumos, reacciones de miedo. Por otro lado, la falta de comunicación, esto también lo decían las chicas del Parisien, esto de la falta de comunicación dentro del equipo, sobre todo, y esta información confusa o contradictoria que les llegaba. Por otro lado, notamos algunas lecturas de tipo paranoide por parte del personal con respecto a algunas cuestiones que pasaban dentro del servicio y con los directivos del hospital. Y con respecto a la evaluación de las fortalezas de cada área, de cada trabajador, pudimos observar la buena predisposición como una fortaleza que se repetía, una buena información, sobre todo en las áreas médicas, y buena comunicación y relación con los compañeros. Y hemos notado que en los sectores donde había una buena comunicación y una buena relación con los compañeros, había menos estrés. O sea, podían sobrellevar esta situación de otra forma. Bueno, para ir terminando, les quería comentar que nosotros dividimos la tarea en dos grandes fases. En una primera fase donde intervenimos con las áreas no médicas, y una segunda fase donde sumamos a los servicios médicos. Aunque parezca caprichosa esta división, no lo es. En realidad fue pensada según los distintos problemas emergentes que en un principio y precozmente empezaron en las áreas no médicas, que como también decían las chicas del Parisien, bueno, ellos no habían recibido ni capacitación ni llegaba la información, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Y también esta división, aparte de las capacitaciones, también por los recursos que tenía cada área, que las áreas no médicas, bueno, estaban un poco rezagadas. Vale aclarar que desde un principio también trabajamos con la dirección. Bueno, le doy la palabra a Axel Bonilla, que va a hablar sobre la parte de comunicación institucional, eso que nombré al principio como el segundo grupo de intervenciones. Bueno, gracias, Caro. Buenas tardes a todos y todas. Como bien se explicó, digamos, hemos dividido las intervenciones en dos sectores principales, y bueno, el segundo es este de la comunicación institucional, llamativamente como problema, así como también han recortado las compañías del Parisien, ¿no? Eso me parece que es bastante llamativo, el problema de la comunicación. Entonces, como la demanda en crudo, de algún modo, digamos, que bajaba desde dirección, era la de las vías de comunicación cortadas. La situación que preocupaba a la dirección del hospital era, entre otras, que la información se baja pero no llega. La excusa de esta información estéril, de algún modo, nos abrió las puertas de la institución, del hospital, y lo que las dejó abiertas luego para que el subcomité pudiera tener esta intervención en casi todos los servicios fue el alivio consecuente que después fue apareciendo en los trabajadores a partir de reuniones, llamados, capacitaciones, diferentes modos de llegada, en fin, los espacios justamente de circulación de la palabra que se pudieron, digamos, diagramar, y el alojamiento o padecimiento del
del padecimiento o el malestar que era posible. Entonces, la herramienta comunicacional y la injerencia del subcomité como entidad que le daba a los trabajadores la posibilidad de manifestar su malestar y además elevar esos reclamos de forma pertinente, nos colocó en una situación privilegiada, o sea, se daba esta doble función que me parece que es fundamental. El objetivo central para que la comunicación sea efectiva, lo pensamos como que los trabajadores deben apropiarse de esta información. Porque si hay algo que queda claro es que bajar información no constituye un acto comunicacional, ¿no? Digamos, hace falta algo más. De modo que este subcomité también se detuvo particularmente en este aspecto, buscando establecerse en algo que nosotros hemos ubicado como fundamental, que es en esta función de enlace comunicacional, como se ve ahí en la pantalla, entre los diferentes actores institucionales, participando en, bueno, la confección, transmisión y recepción de la información en todo ese circuito. Por ejemplo, organización de una red de informantes claves, referentes de cada sector, que asegure la correcta llegada de esa información a todos los agentes sanitarios, soportada en la idea de que una red tiene esta dinámica no unidireccional, sino transversal también, ¿no? Como para retomar un poco eso de la bajada de información o de la comunicación vertical. Acá se pueden ver en la siguiente filmina algunas herramientas de las que usamos como material gráfico y audiovisual, esos flyers de circulación. Se trabajó en los comunicados de dirección, por ejemplo, asistiéndolos para la confección de los mismos, flyers de prevención y cuidado para el personal de salud. Eso fue importante, sobre todo, como se ha visto en diferentes lugares, no solo en nuestro hospital, que han asistido trabajadores al lugar de trabajo presentando síntomas compatibles con un caso sospechoso, bueno, lo cual es preocupante, entonces intentamos intervenir en esa dimensión. Pudimos confeccionar videos del uso correcto de elementos de protección personal, que acá se puede ver un poco del video. Se utilizaron, por ejemplo, problemas compartidos entre sectores y servicios como punto de encuentro, lo cual también facilitó la comunicación entre los distintos actores de cada servicio. Por ejemplo, simplemente pensar en la circulación de un paciente que tiene que pasar por varios servicios, constituir eso como un problema en común, es mucho más fácil, digamos, como para trabajar en la comunicación, que si de algún modo somos cómplices o sostenemos un poco esta famosa fragmentación de los servicios de salud que tanto conocemos, que sabemos que obstaculiza un poco esta dimensión de la comunicación. Entonces un poco el estilo de la transmisión que proponemos es el de, bueno, son ustedes los que conocen los pormenores de sus tareas, los que tienen el saber de sus prácticas, nos acercamos para saber cómo están, qué dificultades tienen, queremos saber si les llegó el protocolo de PP, si se entiende y si tienen alguna sugerencia, digo, ahí me parece que se hace hincapié en la dimensión de participación que nombraron antes, lo nombró Gabriel también, digamos que es fundamental en este punto para poder constituir algo de lo que tiene que ver con una comunicación que suponemos efectiva. Para ir cerrando, uno de los últimos problemas con los que nos encontramos fue la falta de comunicación a familiares de los pacientes diagnosticados con COVID-19, pero también en todos los casos que había en observación, y todos los casos en general, ya que la modalidad tradicional de parte médico se vio alterada, obviamente por la dificultad o la imposibilidad de circulación de familiares o gente por el hospital. Es por este motivo que realizamos una campaña de comunicación responsable, como se ve ahí en la pantalla, en tanto sugerencias al cuerpo médico acerca de, por ejemplo, cómo dirigirse a los pacientes, haciendo hincapié en un trato humanizado, cómo contactar y transmitir novedades acerca del estado de salud del paciente a los familiares, teniendo en cuenta las nuevas vías y el contexto, ¿no? Llamadas telefónicas, tal vez presencial, pero con establecimiento de horarios, digamos, pactados y reducidos, etc. Hay que destacar que estas acciones apuntan también a prevenir algún proceso de estigmatización en los pacientes que hayan adquirido el COVID-19. A modo de cierre, de algún modo, y a modo también de pregunta o disparador para la comunicación, para la conversación que sigue, lo pensamos como si quisiéramos realizar un recorte de la lógica que de algún modo sustenta la acción de este subcomité, podría pensarse de la siguiente manera, articulada en dos dimensiones fundamentales: la dimensión del cuidado del trabajador de salud y la integración de las acciones de salud mental a los servicios. La apuesta es sobre el intento
de restituir el lazo social que el trabajador tiene con la institución, así como intentar reformular los modos de integración del sistema de salud en la comunidad. La oportunidad, tal vez como lo nombraron también las compañeras del Paro y 100, es la de jerarquizar el campo de la salud mental dentro de la institución hospitalaria, mejor aún dentro del campo de la salud general. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todas por este acto comunicacional de transmisión tan importante de la experiencia, de ambas experiencias. Voy a abstenerme de comentar algo, pero invitan a poder pensar un montón de cosas, y sí le voy a dar la palabra a la directora del doctorado, a Cecilia Ross, para que mientras que todos vayan pensando preguntas y pidiendo la palabra por el chat, que me parece que es la forma más sencilla, y nosotros vamos haciendo una lista para que nos haga algún comentario Ceci Ross. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de compartir con colegas, con estudiantes de la maestría, este conversatorio. La verdad es que la maestría, aunque es una maestría de corte académico, siempre se ha propuesto reflexionar sobre las prácticas de los colegas que la cursan, y esto, bueno, transita todos los seminarios y hasta los temas de tesis, claramente, así que para mí es un gran placer y celebro la presencia de Viviana, de Gabriel, en este espacio, bueno, que de algún modo nos devuelve algo de lo que compartimos de manera más fragmentada en los espacios de docencia, ¿no? La verdad yo también tendría que abstenerme, y voy a tratar de hacerlo, de ser comentarista de estas dos experiencias, porque me tocan por varios lados, por los temas que investigo, y bueno, porque son temas que me resultan súper interesantes. Solamente decir 2 o 3 cosas. La primera es, obviamente, agradecer a todos la apertura de haber puesto sobre la mesa de este conversatorio una reflexión sobre prácticas que están en proceso, que todavía están crudas, como decían algunos de ustedes cuando estábamos por abrir el espacio. Eso es muy valiente, y la verdad es muy interesante también como actitud y como práctica protagónica en el territorio. La otra cosa es que me resultó interesante, a partir de la experiencia de estos 2 comités de crisis, que de algún modo son figuras que, como decía Gabriel, funcionan como espacios extraterritoriales, que dan algunas posibilidades de maniobra distintas a las que tienen otros dispositivos ya instalados en las instituciones. Que en los 2 casos me pareció interesante que plantearon que se constituyeron de manera horizontal y como un colectivo de trabajo, donde de algún modo intentaron hacer confluir los saberes y perspectivas de cada quien, para poder ver cómo desde ahí trabajar acompañando, y también con y acá es la segunda cuestión que quisiera señalar, con una primera impronta muy fuerte sobre la escucha como una condición necesaria, de diversas maneras, digo, a través de cuestionario, a través de ir circulando por los pasillos, a través de establecer espacios de reflexión diversos y con distintas modalidades, la escucha como una condición, y una escucha que, como dijeron algunos, fue una escucha sin pretender establecer un sentido previo, es decir, sin coagular sentidos, ¿no? Digo, aún con el concepto, con lo que surgió de la comunicación como demanda, digo, problematizando en torno de ello, qué está alrededor de esa comunicación, de qué nos habla eso, o esa falta de comunicación, esa falla de comunicación, etc. Digo, me parece que esto es importante porque es una herramienta para quienes estamos en el campo de la salud mental, de la que no tenemos que claudicar. Y por otro lado, bueno, también, digo, ¿cómo es esta escucha? Yo me quedé con una pregunta que en todo caso, si da, y no quiero ocupar mucho más espacio, me interesaría poder tener alguna respuesta de los 2 equipos, que es cómo fue recibido en este lugar de escucha de ustedes, en un lugar distinto al que venían teniendo. Digo, ustedes eran colegas que antes tenían como intervenciones las que surgían de la propia población, y ahora, ¿qué pasa en este lugar de ser acompañantes y generar un espacio meta
hacia colegas que, bueno, que antes estaban en un lugar distinto o más de pares en relación a ustedes. O sea, ¿cómo fue recibido este nuevo lugar, esta nueva intervención, y cómo se sintieron ustedes también en ese lugar? Me interesaría saber algo de eso. Pero bueno, solo para ir cerrando, diría que esta escucha y esta habilitación de la palabra, de distintos modos, en distintas modalidades, me parece que bueno, fue generando en las dos experiencias estas formas nuevas o distintas de cuidar a otros, y también del autocuidado, del cuidarse entre los equipos de salud. Me parece que esta preocupación por sentirse o no objetos de cuidado, ¿no? Esta preocupación por qué están haciendo por nosotros, qué dicen los protocolos, tenemos o no tenemos medidas, cuáles son. Pareciera que fue un elemento que de algún modo permitió que algo de esto incidiera sobre el mayor o menor malestar, ¿no? Así que bueno, nada, muchas cosas, tengo una pila de, así como notas, en todo caso después haré llegar a algunos de ustedes, pero la verdad agradecer nuevamente, y bueno, nada, mientras tanto me imagino que estarán llegando preguntas y comentarios para aportar. Bueno, muchas gracias nuevamente, a todas y a todos. Gracias, Ceci. Gise, ¿seguimos? Sí, así es, tenemos ya pedidos de palabra. Invitamos a todos y todas si quieren prender sus cámaras en esta parte. Y había levantado la mano Susana Jacobazo. No sé, Susana, si estás, querés activar Gisela, tu micrófono. me parece que fue una manito temprana porque toqué algo sin querer, pero Bueno. porque aproveche la fue, oferta. Sí, aprovecho la oferta y bueno, sobre todo agradecer el espacio porque es la primera vez que me puedo comunicar a este conversatorio. Y bueno, la verdad que me quedan muchas preguntas en relación a, bueno, que seguramente van a aparecer a lo largo de que puedan ir procesando. Sobre todo me parece muy importante la información en el caso del segundo grupo que estuvieron mostrando, digamos, cuáles eran como los mayores malestares o los problemas que se iban presentando, y me parece que eso va a ser muy rico para muchos otros grupos, que seguramente también están trabajando y deben tener como las mismas dudas, y creo que hace mucho bien esto de conocer que otros grupos están trabajando en el mismo sentido. Así que me parece súper valioso el espacio, pero mi manito no era por una pregunta. Así que supongo que debe haber muchas otras personas que están solicitando la palabra. Gracias, Gisela. Igual aprovechamos para saludarte con mucho cariño, Susana. Gracias, gracias. Gracias, Susana. Entonces seguiría Fabián Liporace. Fabián. Fabián, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quisiera agradecerle a los compañeros el hecho de compartir esta experiencia. Muchas gracias. Era un tema que para mí era recurrente, el tema de cómo cuidar a quienes nos cuidan. Es fundamental el saber cómo aplicar este cuidado, y bueno, gracias por compartir esta experiencia. Y la pregunta es para los dos equipos. Ustedes saben que a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es esto de descontracturar los equipos a la hora de trabajar, y descontracturar los equipos sanamente, con alegría y con la risa. Y bueno, en realidad yo quería aportarles algo más, ¿no? Para mí la idea era entrar con la cámara apagada, y la pregunta iba a ser, ¿descontracturamos los equipos? Y ustedes, ¿qué opinan de la posibilidad de ponerle algo así al equipo de trabajo? Sacar un poco
este encartonamiento que tiene el equipo. Sabemos que es un momento de estrés, pero ¿qué pasaría si hubiese algo que descontracturara el equipo, un falla dentro de la estructura del equipo de salud mental en este momento? Bueno, gracias, Fabián. No, por favor. Tengo un pedido de palabra también de María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Ah, perfecto. No sé si me están viendo. Bueno, buenísimo. Mi pregunta es esta. Me encantó, o sea, primero los felicito por compartir esta experiencia. Me parece sumamente importante que haya personas atentas al cuidado de los que trabajan en cuidar a otros. Y la pregunta es esta. Hablaron de una planilla donde hicieron un recuento de problemas, y lo que me gustaría saber es si estos problemas se incrementaron con el tema de la pandemia, si ya existían anteriormente y se incrementaron, o surgieron a partir de esto, porque mi visión es que en la institución donde yo trabajo, estos problemas ya existían, ya eran existentes. Y obviamente se incrementaron muchísimo más en este momento. Gracias, María de Los Ángeles. Eso. Pasamos a los equipos, a ver si quién quiere comenzar. No, con esto de el tema del recuento de problemas, la verdad es que suponemos que estos problemas ya estaban desde antes. Lo que vamos a intentar hacer ahora es que sea una toma de datos prospectiva para saber si estos problemas se incrementan o cambian o disminuyen a lo largo del tiempo. La verdad es que suponemos que sí, que ya estaban desde antes. Sí. Incluso podría sumar algo más a esto, brevemente, que estos problemas existían, por supuesto, pero la situación crítica ha hecho que tengamos que ocuparnos y que se dé un lugar, tanto desde la institución como desde los trabajadores. Los trabajadores se han tenido que poner a limar asperezas y a pensarse y a problematizar y a dar lugar a estos espacios de charla o de receptividad para poder mejorar los espacios de comunicación. Así que al mismo tiempo estas grietas se han transformado en posibilidad de puentes. Por eso decimos el rol distintivo de salud mental en este acompañamiento, ¿no? Que probablemente desde otras áreas se venía siendo muy dificultoso. Y también esto que decía, que preguntó Fabián, acerca de descontracturar al equipo. Los primeros grupos que hicimos de reflexión tenían la excusa de, bueno, son capacitaciones para el uso de elementos de protección personal, algo bastante estructurado, y eso también nos dio pie como para después, en los siguientes grupos y demás, sea algo más relajado, donde las personas por ahí podían hablar acerca de sus angustias, de los temores, del temor a contagiar a sus familiares, de problemas, por ejemplo, el tema de no sé, económico, de varias cuestiones. Pero bueno, seguimos trabajando para descontracturar un poco. Yo quería contar un poco, que primero empezar por lo de Fabián, que nosotros llevamos a cabo intervenciones y pensamos intervenciones artísticas, que no las nombramos, o sea, hay un montón de cosas que quedaron por fuera por límite de tiempo. Algunas están en proceso de autorización, digamos, por eso algunas todavía estamos en proceso, sí, pero sí pedimos envíos de fotos que provocaron que algunos de los profesionales, de todos los sectores, enviaran fotos en grupo, antes, pre-pandemia, ¿no? Durante la pandemia, y eso tratamos de como ir por otro lado y poder pensar al arte como también como transformación, ¿no? Entonces, nosotros estamos implementando cosas, pero bueno, algunas llevan un proceso y una autorización también, entonces cuando las tengamos vamos a compartir más ampliamente. Con respecto a las problemáticas, nosotros hicimos talleres con perspectiva nacional, popular, y desde el lado de la prevención, y en esos talleres
se reiteraban un montón de problemáticas y malestares, de todos los sectores, de todos los sectores, tanto médico como no médico. Y nosotros, con el protocolo, nosotros tenemos sistematizado toda la experiencia con los protocolos. En realidad es un protocolo de las dos fases. Y ahí nosotros tenemos todo como bien sistematizado y tenemos el diagnóstico de la situación, donde también encontramos todas las problemáticas que se reiteran. Entendemos que en realidad esta situación potencia algunas cuestiones y transparenta otras, como diría un supervisor nuestro, Agustín Barúa, que nos supervisó en algún momento. Nada, eso, como nosotros hay cosas que las encontrábamos de antes y que ahora salieron un poco más, se visibilizaron, ¿no? Yo quisiera retomar la pregunta de Cecilia respecto de cómo fuimos recibidos en los servicios. En este punto hubo para todos los gustos. Ya sabemos que la lógica hospitalaria implica eso, ¿no? Una lógica de archipiélagos. Hay servicios amurallados y hay servicios más abiertos. Pero uno podría decir que en líneas generales la recepción fue muy buena. Esto es llamativo también, excepto en un caso, ¿no? En donde nos dijeron, bueno, mira, nosotros somos algo así como autosuficientes, no necesitamos nada. Sí encontramos resistencias al principio, ¿no? Y trabajar con las resistencias es delicado, y esto lo hemos hablado bastante, porque, digamos, hay que tocarlas, pero no tanto. Entonces, nos hemos encontrado en general con muy buena recepción. En principio, esta resistencia, bueno, a ver qué vienen a hacer, de qué se trata, y cuando uno solamente va y pone la oreja y proporciona una escucha activa, esto enseguida prende, por decirlo de alguna manera. Así que la respuesta es sí, nos recibieron muy, muy bien, incluso, bueno, nos contactan algunos sectores directamente a nosotros, luego, bueno, se abrieron las vías de comunicación, pero en general fue positiva la recepción, sí. Quería nombrar, hacer simplemente un agregado a la pregunta por la preexistencia tal vez de estos problemas. Y sí, digamos, sin lugar a duda, probablemente muchos de ellos ya existían o se exacerbaron ahora, pero tal vez lo que presenta la pandemia de algún modo es que devela, digamos, un funcionamiento de la institución que probablemente ya existía, se conocía y de algún modo también se sostenía, ¿no? Me parece que se abre la pregunta también ahí cuando nosotros decimos, bueno, tal vez, y como también decían las compañías del Paro y Cien, la oportunidad de instalar otro tipo de lógica de acción de salud mental dentro del hospital. Se abre la pregunta por lo interdisciplinario, por ejemplo, ¿no? Digamos, instalar otro tipo de discursos, ya que los discursos tradicionales, médicos, hegemónicos, como se quieran llamar, no han podido dar respuesta a esto. Bueno, tal vez sea esa oportunidad, y lo pensamos como gráficamente en tal vez decir, bueno, que salud mental deje de funcionar con esta lógica de interconsulta, de te llamo cuando algo funciona mal, cuando hay algo sintomático, entras y después volvés a salir. A eso hacíamos referencia con la integración de las acciones de salud mental en los servicios. Quería agregar una cosa chiquita, si bien había problemas y hay problemas preexistentes, surgieron otros en relación a la pandemia, por ejemplo, la situación edilicia, ningún hospital está preparado para el mantenimiento del distanciamiento, por ejemplo, en ninguna sala, en ningún lugar del hospital no hay un servicio que pueda albergar a la cantidad de trabajadores y trabajadoras, eso por un lado. Entonces, los talleres también posibilitaron la detección de problemas al interior de los equipos, y muchas veces sucedió que al escucharse encontraron ellos y ellas las soluciones a determinados problemas que se planteaban en relación a eso específicamente, digamos, no solo cuestiones de lugar, sino, por un ejemplo chiquito, la verticalidad se da en todos los aspectos. Entonces, si un personal de limpieza no le daban, entre comillas, la lavandina, no se autorizaba a ir a decir, no tengo el elemento X, necesito que me lo den ahora. Entonces fueron cosas que solucionaron problemas que surgieron a partir de la pandemia, además de los preexistentes.
Sí, yo quería agregar también en torno a lo que venían hablando, que nuestro trabajo también se referencia con una tradición histórica en salud mental, de todo lo que es la corriente de psicología institucional, cómo somos deudores de ese trabajo de salud mental recorriendo los pasillos de las instituciones y recogiendo las problemáticas y los nudos conflictivos de la institución para poder pensar y para poder sanar primero a la institución para que pueda sostener su tarea fundante. Entonces, en relación a eso, en nuestro caso es la primera vez que el equipo del Servicio de Salud Mental que habita el hospital, es la primera vez que dirige sus acciones hacia sus compañeros, hacia el interior del hospital. Entonces, y eso fue muy bien recibido. La verdad es que la recepción que tuvimos a partir de los talleres y a partir de la línea de atención telefónica, los agradecimientos, el reconocimiento, también el reconocimiento de que el trabajo en salud no es sin la salud mental, de parte de un montón de compañeros de otras especialidades. Y bueno, y eso fue muy gratificante porque, como decíamos anteriormente, en general es un servicio bastante marginado dentro de lo que es el modelo médico hegemónico. Bueno, podemos pasar ahora a las preguntas del Facebook, después volvemos a las preguntas por Zoom. Mariano Poblet nos va a ayudar leyéndolas. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola. Les leo algunas preguntas que salen desde el Facebook. Paola Barzola pregunta a ambos equipos si hay comunicadores sociales dentro de cada uno de ellos. También Dai pregunta, quiere pedirle a los profesionales del Hospital Padre Hurtado si pueden comentar un poco más sobre los talleres y la atención telefónica. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué efectos pueden observar de estas intervenciones? Y agradece la exposición. Por último, Miriam Blosco agradece el relato de la experiencia y solicita si pueden comentar cómo operaban en los talleres y en qué consistió la encuesta que aplicaron. Y cómo pudieron hacer una diferenciación respecto al equipo de salud mental y por otro lado la utilización de nociones como estrés. Esas son las preguntas que hay en el Facebook. Respecto de si hay comunicadores sociales en los equipos, por lo menos en Merlo no. Nosotras tampoco tenemos comunicadores, pero bueno, Vivi Gómez Cabrera, que es la coordinadora del Comité, es técnica en comunicación popular, y su aporte en relación a la comunicación nos hizo repensar muchísimas cosas e incluso dotar de una perspectiva de comunicación popular a los talleres que venimos haciendo y que realizamos. Así que por ahí esto también te da pie, Vivi, para poder hablar, si querés, de los talleres y de la atención. Bueno, los talleres fueron pensados desde la perspectiva de la comunicación popular, digamos, justamente porque es sencillo de llegar a todos y todas. Las preguntas eran: ¿cómo estabas con esta situación? Que no se sabía cuál era esta situación, a qué cada uno iba remitiendo. ¿Cómo se sentían con esa situación al interior del hospital y con el equipo y en sus casas? Justamente los talleres tenían dos cuestiones. Una era la prevención y promoción de la salud, hablar del distanciamiento, de la necesidad de seguir los protocolos, de tratar de consensuar un discurso único para tener toda la misma bajada de información. Y por otro lado, era lo que había dicho Vivi al principio, de no patologizar. Entonces, en vez de dar información nosotros a los equipos de lo que era la sintomatología, con el solo hecho de preguntar qué les pasaba, salían absolutamente todos los síntomas que están nomenclados en cualquier manual de psiquiatría o los síntomas esperables en una situación de catástrofe. Y eso, cuando decirles que esos síntomas son normales, que es lo que corresponde ante una situación
de emergencia y de crisis, desde ahí bajó muchísimo la ansiedad, inclusive empezábamos nosotras a contar qué era lo que nos pasaba, si teníamos angustias, y básicamente estábamos todas maníacas, por eso hicimos todo tan rápido. Entonces, digo, y por otro lado, que puedan cualquier trabajador y trabajadora del hospital saber cuándo era necesario consultar, cuándo, digamos, surgía o era indicado que esa persona consulte y que íbamos a estar nosotras, porque somos mujeres atendiendo esas demandas específicas, por ejemplo, el trastorno de sueño. Si una persona está en primera línea y duerme 3 días, no puede dormir, bueno, es necesario que consulte y, digamos, focalizar esos pedidos específicamente. Con respecto, perdón, a los talleres, quería agregar el tema del cuerpo, ¿no? Porque digo, yo en algunos talleres me ocupé de la parte más psicodramática, de la parte del psicodrama, y se daba algo muy interesante porque los talleres presenciales, lo que tratábamos de hacer es, bueno, a ver, caminemos como estamos en la calle cuando tenemos que mantener distancias, ¿no? Y se generaba algo muy interesante, y a mí también, posterior a los talleres y a mis compañeros, nos hacía preguntar, ¿no? Cómo lo macro, cómo el hospital representa lo macro, ¿no? Cómo se transfiere, ¿no? En esa cuestión grupal, cosas más macro, ¿no? Entonces tratábamos también en los talleres un poco representar eso, ¿no? Un poco traer el exterior al hospital, y lo que surgía es que los trabajadores se sentían más protegidos adentro del hospital que afuera. Esto surgió en muchos talleres. Yo estuve presente en varios talleres coordinándolos con las compañeras y con varios compañeros que no están acá. Y con respecto a la atención telefónica, respondiendo un poco a lo que preguntaba Diana, eso fue pensado desde un principio, la atención telefónica desde la residencia, por ejemplo, pero bueno, se implementó posteriormente porque en realidad la demanda vino posteriormente, cuando el tema del distanciamiento físico, social, fue como mucho más marcado, y cuando dentro del hospital se empezó a rearmar todos los equipos para que no vayan todos los días todos, porque geográficamente los espacios son pequeños, y eran mucha cantidad de personas juntas. Entonces, después de varios episodios que sucedieron, se empezó a ver una demanda de atención individual, que es acompañamiento más que nada. Yo puedo retomar un poco lo de los talleres / capacitaciones también. Es curioso, ¿no? En el Hospital Paro y Ciencia se llamaban talleres y nosotros elegimos llamarlo capacitaciones, con todo lo que implica llamarlo capacitación, que es una palabra que no nos gusta, pero, digamos, es tomada de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores llaman a esos espacios en donde se pueden discutir, se pueden encontrar, los llaman capacitaciones. Entonces nosotros elegimos tomar eso en esos términos, ¿no? Circunscribir lo que quiere decir capacitación para esos fines, ¿no? Y con la excusa de que la capacitación, entre comillas, era para el uso de los EPP, qué tipo de EPP tenían que usar, cuándo, de qué forma. Con esa excusa, digamos, abríamos el espacio simplemente como disparador para que el grupo o las personas hablen de lo que quieran. Y con eso, con ese material que se iba abriendo en ese grupo, empezar a trabajar. Esa era un poco la dinámica de las capacitaciones. Por supuesto que también tenía este otro costado que era muy importante por parte de la demanda de los directivos del hospital y de todos, de hacer un buen uso de los EPP, ¿no? Para no derrocharlos, para que no se, bueno, en fin, porque sabemos que son escasos. Entonces teníamos que atender esas dos cuestiones, ¿no? Que se haga un buen uso de los equipos y atender además a hacer uso del espacio de encuentro, como para que los grupos hablen de lo que se suscita en el grupo, ¿no? En definitiva son interacciones intersubjetivas, vamos a decirlo así en estos términos. Gracias. Bueno, equipos, seguimos, ¿les parece, con las preguntas que estaban de Marcela Botinelli? Ahora sí, Marci, ¿estás? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Qué lindo verlos y verlas.
y escuchar las experiencias, ¿no? Nos vamos cruzando en diferentes lados, en las clases, en los espacios, y es bueno ver cómo vamos recreando y transformando esos principios de lo comunitario, de la salud mental, de formas creativas y potentes en los espacios que nos tocan transitar, ¿no? Porque esto también es ¿quién nos iba a decir que iba a haber una epidemia o una pandemia mundial con estas características y en estas formas? Así que bueno, muy, muy interesante poder escucharlos. Y en ese sentido, digo, yo estoy haciendo investigación sobre la formación y los principios de la ley y las bases de la salud mental comunitaria, entonces mi pregunta va por ese lado. ¿Qué desafíos creen ustedes que en este momento uno podría pensar para la formación, para los profesionales que están en formación, para las carreras de grado, de todo el campo de la salud mental, entendiéndola integralmente, ¿no? Como la marca la ley, etcétera? ¿Les parece que habría que incluir, ponderar, mejorar en las formaciones? Esa es mi pregunta. Gracias, Marcela. Tenemos también el pedido de palabra de Valeria. Valeria. Ahí está. Te escuchamos. La pregunta básicamente era en relación a lo que había planteado Axel Bonilla. Perdón, primero que todo, es muy buena el conversatorio. La primera vez que yo puedo participar, me encanta. La verdad que me gusta escuchar estas experiencias. Soy trabajadora social. Realmente me interesaba saber a esta altura del proceso cómo evaluaban ustedes lo que se habían planteado como un desafío de construir un proceso de comunicación y no solo de bajada de información en el trabajo que hacen con las familias de los pacientes. Porque por lo que yo entendía, se está haciendo en paralelo a que te están trabajando también estos mismos temas con los propios integrantes, con los propios operadores del hospital y demás. Entonces, a esta altura, ¿cómo evalúan qué fue? ¿Qué es lo que perciben? ¿Qué es lo que surge de este proceso de trabajo con las familias? Gracias, Valeria. Leo una pregunta que dice, quería consultar si los subcomités conformados articulan con los comités de crisis oficiales, digamos, entre comillas. Y si les parece, los escuchamos, las escuchamos. Perdón, y una cosa que, ya que la dejó picando Gabriela hace un ratito, respecto de la capacitación, y cómo llamarla desde estas nuevas versiones que tenemos nosotros, que nos hace ruido lo de capacitación, pero ¿cómo preferiría? Bueno, y ya que se sumó Marcela, justo hay una pregunta de Mariela Roca, así que por ahí, Mariela, te escuchamos. Así ya te sumamos en esta ronda. Hola. Hola Mariela, te escuchamos. Sí, muy buena estuvo, me encantó las dos experiencias, nos ayudan a pensar nuestros espacios. Yo también trabajo en salud mental en un hospital público de Río Negro, y mi duda era si eran obligatorios estos espacios, estos talleres, para el personal del hospital, o podían optar por ir o no ir. Y la otra duda era cómo hacer para que estos espacios no queden en mera catarsis, digamos, porque yo estuve haciendo entrevistas y demás, y por ahí lo que siento es eso, que solo queda en el descargo, en la catarsis. ¿Qué hacer con esto para que sea más productivo? Gracias. Gracias, ahora sí escuchamos a los equipos. Si quieren, contesto a Valeria, que me preguntó sobre el dispositivo, la intervención a comunicación con familias. Ese, como nombramos, es uno de los últimos, de algún modo, problemas que encontramos. Entonces la intervención realmente es joven aún, pero bueno, de todos modos, el diagrama es un poco, la lógica es la misma que la del resto de las intervenciones, y la fase es poder trabajar con el personal médico, en este caso, o enfermeros, o quien se vaya a encargar de la comunicación a familiares, para poder
digamos, elaborar esos protocolos, esos diagramas, para que eso no se pierda, como dijimos, porque pasaba que en ciertos momentos eso no se estaba pudiendo hacer, o había desencuentros entre horarios, entre diferentes momentos para la comunicación. Entonces, lo que dijimos, tal vez hemos trabajado con el jefe general de la guardia como para que pueda establecer horarios, digamos, para hacer llamadas, hacer esas comunicaciones efectivas. Me parece que los puntos principales también tenían que ver de lo que es la estructura de la comunicación, de nuevo, con el trato humanizado, como dijimos, fundamental, digamos, no objetalizar de algún modo a los pacientes que han contraído el virus, trato humanizado, y bueno, que lo que va de la mano, intentar, digamos, prevenir la estigmatización, lo mismo, ¿no? Digamos, se ha nombrado un poco a veces el paralelo que está teniendo un poco la pandemia esta de coronavirus con lo que fue en su momento el HIV, así que digamos con respecto a la estigmatización, por la cuestión de contacto social y todas las características que tiene. Y asimismo, articulamos con el dispositivo que nombramos de atención, que hemos constituido también desde la Subsecretaría, de atención a pacientes que han contraído el virus, y que también, digamos, puede hacer esa intervención, ese abordaje con los familiares. Del mismo modo, si de algún modo detectáramos que fuera necesario un abordaje tal vez más terapéutico, en ese sentido, con algún grupo familiar. Y puedo agregar algo más a lo que cuenta Axel en relación a esto, que cuando pensamos en términos de comunicación responsable, tratamos de acompañar la construcción de cómo los médicos iban a establecer estos circuitos de comunicación a los familiares con, en estos espacios de charla, algo del orden de la sensibilización, ¿no? De la importancia de la presencia, de la voz del médico, a los familiares que quedan afuera. El paciente ingresa a los hospitales hoy y queda solo, sin acompañamiento. Entonces, bueno, recuperar la importancia de esta comunicación efectiva para, bueno, que es parte del proceso de curación luego de un paciente, ¿no? Poder estar enlazado con su familiar. Y bueno, y como dice el compañero, todo lo que sea atención, o sea, detectando los lugares o las personas que requerían un acompañamiento, se enlaza ya con un dispositivo que es de la subsecretaría, ya no pertenecía al subcomité, sino que nosotros funcionamos como enlace hacia la asistencia a pacientes y familiares, aunque sea telefónicamente en esta primera instancia. Yo puedo retomar la pregunta de la compañera que se refería quería saber si los espacios de capacitación o los talleres eran obligatorios. No, no son obligatorios, digamos que son más demandados que obligatorios. Nos los piden, ¿no? Nos dicen, por favor, necesitamos, queremos esto. Y respecto de cómo no hacer para que eso se convierta en una catarsis, bueno, hay que hacer algunas maniobras, ¿no? Pero en principio me parece que la clave estuvo en no intentar dar respuesta, ¿no? Sino acompañar ese proceso de construcción de esa respuesta. Había cosas que sí podíamos dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, vos tenés que usar un barbijo así, 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 porque el protocolo lo dice así, así, así. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, esas cuestiones más técnicas sí, pero en lo que concierne, digamos, a las relaciones entre los servicios y al interior del servicio y estos malestares y estos lugares de catarsis por las problemáticas que ya, digamos, existían, tengamos en cuenta que se prendieron fuego en las cenizas, ¿no? Estamos hablando del sistema de salud tan golpeado, ¿no? Entonces, me parece que acompañar era más el objetivo que brindar respuesta. Y si nos referimos a una respuesta, tiene que ser una respuesta construida o co-construida, ¿no? En el caso de que se arribe a alguna respuesta. Pero ya el solo hecho de constituir ese espacio genera efectos. Bueno, perdón. Dale, dale. No, quería continuar con, ya que Gabriel retomó la última pregunta, que en nuestro caso los talleres tampoco eran obligatorios, los ofrecimos en primera instancia, fuimos recorriendo, fuimos ofreciéndolo a través de distintas modalidades, chats, flyers, carteles, WhatsApp, etc. Y también nos pasó que eran demandados, incluso nos ha pasado, esto lo digo un poco graciosamente, que hasta
ha habido sectores que se han ofendido porque quizás no se lo habíamos ofrecido específicamente en los primeros tiempos. Y por otro lado, desde el principio, cuando lo armamos, la propuesta del taller, fue pensada como una herramienta de transformación, no solamente de catarsis y de expresión. E incluso, como comentaba Vivi, trabajamos con preguntas muy sencillas, que era, ¿qué te pasa con esta situación en el hospital? ¿Qué te pasa con esta situación en tu casa? ¿Qué te pasa con esta situación en el afuera? ¿Qué te pasa respecto a esta situación con tu equipo? Y hacia lo último traíamos una última pregunta que tenía que ver con qué se puede hacer con esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos transformar algo de esto que fue surgiendo? Que era interesante porque se iba impersonalizando la voz, ya no era tal, dijo tal cosa, sino que se transversalizaba la palabra y se convertía en un problema en común. Entonces eso permitía que también se pudieran pensar estrategias y formas de transformar esa realidad que estaba quejando o que estaba molestando al interior, sobre todo, principalmente, las problemáticas que se relevaron y que emergieron, en general eran en torno a los equipos y a la situación al interior del hospital. Y eso produjo un montón de efectos y fue muy rápido, incluso como que nos sorprendimos nosotras de los efectos de transformación que tuvo el taller al interior de algunos equipos que rápidamente se organizaron y se dieron cuenta que no estaban solos o solas, sino que a muchas personas les estaba pasando lo mismo que a ellos les dolía, les aquejaba, y comenzaron a pensar cómo podían organizarse y qué podían hacer para, por ejemplo, sentirse mejor ante una situación. Y también por ahí identificar a quién la estaba pasando peor, para acompañarlo, etcétera, etcétera. En nuestra experiencia, digamos, un sector más con el que tuvimos que intervenir fue la dirección misma del hospital. O sea, los directivos estaban angustiados, digamos, sobrepasados, y también fue muy útil en términos estratégicos intervenir con ellos, ¿no? Y por supuesto el servicio de infectología, el servicio de epidemiología, digamos, fueron servicios, digamos, que eran claves, ¿no? Estos tres sectores eran claves. Intervenir y acompañarlos, acá como decía la compañera recién, ¿no? Acompañarlos, bueno, solos no. Eso, digamos, tiene un efecto que empíricamente uno lo puede rastrear enseguida, ¿no? Después vuelven a aparecer, por supuesto, bueno, ¿no? El retorno es casi inevitable, porque la cosa es dinámica, por eso la planificación estratégica tiene que ser dinámica también. Bueno, eso. Con respecto a catarsis, que ya las chicas explicaron que no era de esa manera, por lo menos no es lo que nos pasó a nosotras, sino que el hecho digamos, los talleres rompieron la verticalidad, la comunicación vertical. A veces uno piensa que romper la verticalidad es romper la autoridad o desautorizar, y no tiene que ver con eso, sino como que, digamos, los integrantes de los equipos se dieron cuenta que podían solucionar, pedir cosas desde la horizontalidad, tratar de resolverlo y una vez que lo tienen resuelto, poder llevarle a las jefaturas o a las direcciones no solo los problemas, sino las soluciones, porque quién mejor que para solucionar los problemas que los que están ahí en cada sector o servicio. Entonces eso fue muy constructivo. Y con respecto, digamos, al comité de crisis, cómo entró al comité de crisis, y nosotras nos pasó eso, estábamos siempre un pasito adelante, y lo digo con modestia, digamos, porque sentíamos la necesidad de poder transmitir todo lo que habíamos recolectado en los talleres, digamos, los talleres a nosotras nos dio una información de todo lo que había que modificar, transformar, para que esto nos encuentre lo mejor parados posible, con la mejor buena intención. Entonces, al principio era hablar y cállense, no nos querían escuchar. Y finalmente diagnóstico y el proyecto, que está todo sistematizado,
llegó a las autoridades y fueron las autoridades mismas las que terminaron incluyéndonos 2 segundos antes de que salga el decreto de incorporar a salud mental al comité de crisis. Y otra cosa que me parece muy importante en relación que dijo la compañera Marcela Botinelli en relación a la formación de los profesionales, una cosa chiquita que no me parece menor, es que hoy por hoy tenemos un Ministerio de Salud de Mujeres, Géneros y Diversidad que está transversalizando, digamos, la perspectiva de género al interior de los servicios. Y eso permite que leyes, sobre todo leyes, sean cumplidas y me parece que esta manera es una manera también de romper la comunicación vertical, porque uno está autorizado como parte del Estado. Uno a veces piensa que el Estado es el gobierno o el Estado son los otros. Nosotros somos parte del Estado y garantes de derechos vulnerados. Entonces, la salud mental y la salud en general es muy importante en la formación, que tengamos en cuenta estas leyes que fueron muchas, muy rápidas, pero es muy importante incorporar a la formación. Perdón, quería agregar algo sobre la formación porque me quedé pensando en lo que planteó Marcela, ¿no? De la formación, el rol, ¿no? Cómo está muchas veces disociado y cómo en las universidades, en la academia en sí, vemos muy disociado la práctica, lo que nos encontramos en la práctica, que esto ya lo sabemos varios, ¿no? Con lo que se transmite, ¿no? Y me parece que ampliar el horizonte a varias disciplinas y a veces correr un poco el concepto de interdisciplina y pensar en otros conceptos que tienen que ver con saberes que no son disciplinares, ¿no? Me parece que puede contribuir mucho más a la formación, ¿no? Pensando en la salud mental y más allá de la salud mental, ¿no? Me parece eso, que a veces nos olvidamos, que podemos aprender mucho más del barrio y de las experiencias y de esos saberes, y no por... Obviamente que el saber académico para mí es sumamente importante, y me parece que lo que tiene esta universidad es que está muy cerca de las problemáticas y de lo que sucede realmente, y eso lo hace súper rico, digamos, ¿no? Para problematizar y para poner esto en cuestión, ¿no? Y me parece que una cosa más con respecto a los talleres que me parece sumamente importante es tener, y lo voy a repetir, relevancia es la noción del cuerpo, ¿no? Me parece que la primera parte de los talleres, que era el caldeamiento, era sumamente importante cómo nos posicionábamos todos geográficamente, los cuerpos. Digo, yo quiero que quede esto porque también el cuerpo, lo primero que se venía todo el tiempo era el malestar físico, ¿no? Que provocaba malestar subjetivo, ¿no? Entonces, esto también lo escuchamos mucho, ¿no? Y me parece que no nos tenemos que olvidar que la complejidad también está en los cuerpos que habitan las instituciones, ¿no? Pero esto. Sí, una cosita chiquita en torno a la formación. Como docente de la Universidad de Buenos Aires, lo que se... No sé si tengo una respuesta para brindarte, Marcela, pero sí lo que observo es que hay, bueno, al margen también de la cursada virtual y toda esa extrañeza que genera, hay una pregunta muy grande en torno a qué está pasando en este momento y cómo pensarse ahí. Y me parece sumamente importante. De hecho, es como que hasta casi hay un rechazo de los contenidos académicos habituales, y el desafío que nos propusimos nosotros, por lo menos como docentes, es tratar de justamente conectar los textos teóricos con las experiencias en relación a la situación COVID actual, y también con las voces que están pensando algo del momento actual. Entonces me parece que sí, aparte de esto, igualmente hay algo de que no hay ningún saber previo, ¿no? No hay ninguna formación que te prepare para algo de esto, pero sí me parece que sería pertinente tratar de pensar algo de incluir la formación en incidente crítico, en crisis, catástrofe. Bueno, estamos excedísimos del tiempo, seguiríamos muchísimo más. Solamente quiero decir 2 cosas respondiendo a 2 situaciones que plantearon en el Facebook.
El primero, Gabriel Ollman nos plantea y nos sugiere que no hablemos de aislamiento social. Creo que adherimos todos a eso, a plantear en términos de aislamiento físico, sanitario, para tratar de, digamos, justamente no romper los lazos y los vínculos sociales, retomando este comentario que hizo Gabriel. Otro comentario era de María Graciela Alessandri, que preguntaba respecto a bibliografía y respecto a, digamos, cuestiones para leer en relación a esto. Queríamos contarle que en la universidad tiene un programa, que es el programa de Subjetividad y Trabajo, que está a cargo de Cecilia Ross y Miriam Blosco, que pueden entrar a la página o pueden mandar un mail y a partir de ahí también ver el tema de bibliografía. Y sí, me atrevería para decir una sola cosita nada más y responderle a Marcela por un trabajo que yo creo vinimos haciendo con Gabriel y Viviana en una conversación y diálogo previo a este conversatorio y que va a seguir, que era cómo pensar el trabajo conjunto, ¿no? Y cómo llamarlo. Y creo que pensamos que una forma de llamarlo puede ser elaboraciones compartidas, ¿no? Donde se generan, digamos, lazos democráticos para pensar y para compartir ciertos saberes, y en eso, tanto Gabriel como Viviana tienen una propuesta que nosotros venimos articulando, que es poder transferirle estos conocimientos desde los distintos comités, con los colegas con los que están trabajando, a otros comités. Entonces, todos aquellos que quieran armar un espacio para reflexionar y para pensar el tema de comités de crisis y salud mental, se pueden contactar con Gabriel, con Viviana, con el mail del doctorado, que es doctoradosmc@gmail.com, y ahí nosotros les transferimos esto, y por ahí sí, me parece que podría ser interesante para todos los que trabajan en comités articular estos trabajos. Solamente felicitarlos por, digamos, la transmisión y por el trabajo, agradecerles mucho a ambas Vivianas, Agostina, Marisela, Gabriela, Carolina y Axel por haber compartido su trabajo con nosotros, a todas y a todos los que participaron y que estuvieron en este Zoom y que nos acompañan, porque yo creo que estos son aquellos pilares que nos permiten en serio construir colectivamente y en forma conjunta una manera de intervenir con lógica de cuidado, digamos, con una ética de derechos y con una ética de escucha. Así que, como siempre, el saludo final, que es que abramos todas las cámaras y nos saludamos y nos decimos un poco lo que queremos. Millones de felicitaciones han tenido los expositores en Facebook. Sí, y agradecimientos. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.